a ir bien o nos va a ir mal? Pues si fuéramos muy idealistas tendremos que decir que nos va a ir bien, pero hay que ser muy pragmático y realista. Y pues desafortunadamente no hemos observado que en realidad existan las voluntades necesarias para acatar los principios constitucionales y que se han establecido en toda la legislación nacional y también internacional, para que se rindan cuentas, para que la ciudadanía tenga la información elemental y tome decisiones con base en lo que es y no en lo que se quiere vender o en procesos más demagógicos y más de ruido, de desgaste, que es como desafortunadamente luego se hace política en México. Bueno, pero tenemos un instituto, tenemos comisiones, tenemos acciones de gobierno. ¿No ha sido suficiente? Pues vuelvo un poco al punto, ¿no? O sea, están ahí las instituciones, pero de repente son como falta de voluntades. Hay por ahí un triste refrán que habla de la transparencia que se haga, pero en las barbas de mi vecino. Cuando a un espacio se le quiere aplicar verdadera transparencia, que no tendría que ser por un tema legal. Qué difícil que en este país, hasta que agotamos los procesos jurídicos, hasta que desgastamos con reformitis, o sea, no es que me trabe, es que así ocurre, pues hasta ese momento se empieza a empujar o se empieza a querer impulsar un tema, pero allá. Casi nadie lo quiere hacer desde adentro. Son muy pocos los que en verdad buscan ser congruentes, generar esa confianza con la gente, con la ciudadanía, con su propio núcleo de trabajo, para que no sea un discurso, para que sea una realidad. Y entonces se reconozca y entonces se hable, pero no porque la ley te lo obligue. Porque, por ejemplo, el Instituto Nacional y los institutos locales hoy tienen atribuciones muy amplias de sancionar. Digo, porque en este país, si la ley no es dura y no trae una sanción, entonces es una norma blanca y obviamente nadie la quiere cumplir. Por voluntad, nadie quiere cumplir la ley. Hasta que tienes el zapato, hasta que tienes la sanción. Hoy ya, por las reformas que tenemos en la ley general y en las leyes locales, existe la vía de la denuncia. Esa denuncia le condiciona un proceso, un tiempo para que la autoridad difunda la información y en caso de no cumplirla, o sea, ya no es la solicitud de acceso, ya es el cumplimiento a las obligaciones que establece la ley. Entonces se inicia un procedimiento ya en la vía de responsabilidades de servidores públicos y se aplican sanciones que dicen las leyes que tendrán que ser cubiertas con los recursos propios de los servidores públicos sin poder disponer de fondos del erario público. Eso pues ya entró en vigencia desde enero, el 1 de enero, y no hemos visto todavía que efectivamente los procesos de denuncia externa o de denuncias de oficio, porque no tiene que ser solo el ciudadano que está súper pendiente de qué está o no está en los portales, sino se supone que la propia autoridad que revisa, que es la que tendría ya que estar observando que falta información de la que dice la ley, pues ya tendría la facultad de estarla requiriendo so pena de una sanción administrativa. Pero a ver, ¿cómo se puede explicar esas reservas de información que siempre se hacen? Es salvaguardar ciertos temas que pueden ser escabrosos. Por ejemplo, desde hace 4 o 5 años está reservada la información del uso de los helicópteros en Puebla durante la administración de Rafael Moreno Valle y nunca se supo nada. Temas como el huachicol también no se sabe nada, y otros asuntos relacionados como por ejemplo las deudas o los famosos PPS. Es decir, simplemente hay una simulación. Bueno, es que ahí volvemos al punto, es un tema de voluntades. Pues yo sí recuerdo en el momento en que a mí me correspondió ser comisionada, sí haber estado muy al pendiente, y el criterio que yo tengo a título personal como jurista, como abogada, como investigadora, como académica, más allá de un cargo efímero, es que la reserva se tiene que volver a analizar con el fundamento actual y con la interpretación vigente. No podemos quedarnos con las reservas de antaño y dejar ni los términos, ni los fundamentos o las motivaciones que en ese momento se ocuparon para no permitir el acceso a la información. Y ahí discrepamos un poco ya los criterios, porque hay otros que consideran que no, que mientras ese argumento, esa motivación y esa vigencia permita la reserva de la información, será hasta que la ley de esa época, con los criterios de esa época, transcurran esos términos, y si alguien lo pide, o si la autoridad revisa que es información que tendría que estarse difundiendo, porque así lo establece la ley,
no se cumple, entonces ahora sí, vamos a ver qué pasó y vamos a empezar una investigación, vamos a ver si es responsabilidad del servidor público o vamos a ver si la ciudadanía igual le sigue interesando ese tema, porque a lo mejor en 2, 3 años ya no les interesa. Ahora dígame, si es un tema de voluntad política, está claro que las actuales autoridades no la tienen. Pues el problema es que Sí, se vuelve un discurso. Sí, o sea, no la tienen. No la tienes. Ahora, ¿qué se necesita ahora que viene un proceso electoral de renovación de autoridades? ¿A quién hay que creerle? Porque, a ver, todo el mundo dice, todo el mundo se compromete con la transparencia, la anticorrupción, la honorabilidad y la lucha anti-huachicol y lo que quiera. Pero ya en el ejercicio del poder no hay esa voluntad política. En mi pueblo se les dice de otra manera, se hacen como el tío Lolo, es decir, pendejos solos. Pero aquí el punto es, yo como ciudadano, si estoy viendo que la autoridad no tiene la voluntad, ¿por qué ruta me voy? Bueno, es que creo que ahí tenemos desafortunadamente dos caminos. No toda la ciudadanía está informada, no toda la ciudadanía tiene la capacidad económica, se encuentra con las necesidades básicas cubiertas para tener el interés, para estar pendiente, para estar empujando los temas. Y eso es algo que en marketing político yo creo que ya se ha revisado y ya se tiene sumamente clasificado a niveles locales y a nivel nacional y hasta internacional. En muchas ocasiones nos vamos con fake news, nos vamos sobre una línea de lo que te dice alguien y se empiezan a creer esos discursos. Hay otro bloque de ciudadanía, hay otro bloque de personas que por la propia preparación, que por las propias posibilidades, desafortunadamente así es, se generan estas brechas naturales entre los propios ciudadanos que a algunos pues les permiten tener más información, tener más posibilidad de hacer solicitudes, de dedicarle tiempo a estar rastreando la información. Y habrá otros que desafortunadamente pues se compren esos discursos, que se compren esos esquemas de asistencialismo, no sabemos que hay N cantidad de formas de convencer, no con acciones, no con resultados, sino con simples discursos. Y ahí va a ser el reto, perdónale, ahí va a ser el reto de la ciudadanía, ahí va a ser el reto de los medios de comunicación, ahí va a ser el reto de las academias, de las ONGs, de estar haciendo hincapié, de estar informando y pues de estar invitando a la gente a que haga lo mismo, a que se informe. O sea, por lo que nos dice ya valimos madre. No, qué caray, no. Pues sí. Pues yo te decía hace un rato. No, pues es que sí, o sea, en cualquier vertiente, o sea, bueno, en resumen. Fíjate, si dijéramos que ya valió queso este país, pues no, entonces no dije el país, la transparencia. No, bueno, no, pero es que es parte de. Por eso, pero no es porque el país, al final de cuentas, ¿cuáles son los principios rectores? Una vez nosotros estábamos revisando la Constitución, ¿cuántas veces dice transparencia? No es un tema del sexto constitucional, es un tema de contratos, es un tema de asignaciones financieras, es un tema de designaciones de funcionarios públicos. O sea, la palabra transparencia se repite más de 30 veces en nuestra Constitución y se considera uno de los principios rectores de no solo la toma de decisiones del sector público, sino de la vida democrática de este país. Bueno, si nos vamos a lo que dice la Carta Magna, también se habla de la libertad de expresión, también se habla de los derechos humanos. Y que es poesía constitucional. Exactamente, y el tema es la reglamentación. O sea, es decir, lo que hay aquí, efectivamente, no hay una voluntad de la autoridad, pero yo creo que con todo y que no haya la voluntad de la autoridad, si nosotros nos vamos a 6 o 7 años antes, hemos avanzado. Porque hoy el tema de la transparencia se vuelve ya en un lenguaje común, en algo que es necesario, porque a veces lo veíamos como algo implícito, como algo muy lejano. Bueno, la gran ventaja es que hoy ya se puede hablar de la transparencia. Y se puede exhibir a los políticos de no ser transparentes. Claro, y lo puedes decir. Ahora, hay pesos y contrapesos, como en todo. ¿Qué es lo que ha faltado en Puebla? Quizá esa voluntad política no la haya porque no hay contrapesos. No es porque la ley esté mal. No. No es porque no haya una gran poesía legal en términos de lo que dice la ley, sino el punto está en que, como no hay contrapesos, nadie le reclama a esa autoridad la imperiosa necesidad de avanzar más en el tema de la transparencia. Es que, curiosamente, tanto la ley general como la ley local, pues tienen hasta galardones internacionales, porque en la documentación está muy bonito. Está muy bien. Sí. Y de hecho, por ahí solo hubo algunos detallitos, ¿no? O sea, se ampliaron algunos términos que afectaron. Pero para nosotros, en términos cotidianos, es letra muerta. El problema es yo quiero esta información, no me la dan. Y entonces se tiene que ir a veces hasta el Instituto Nacional para poder reclamar que la autoridad informe. Es decir, en el papel está bien,
pero en la práctica es una fregadera. Es cuando dicen, calificamos el portal de tal porque es el más avanzado en términos de información de deuda pública. Sí, pero cuando uno ya entra a las letras chiquitas, nos damos cuenta que en las letras chiquitas nos están dando tole con el dedo y nos están informando. Y el problema es que nos faltó el otro pedazo. Se trabajó en parte Ajá. de transparencia, se trabaja en parte de DAI, de acceso a la información, pero no se está transparentando o no se está ciudadanizando este discurso y toda esta información no se está traduciendo para que los ciudadanos que no, obviamente todos por esta brecha, van a poder acceder, van a tener el tiempo. Oye, pues si yo simplemente quiero ingresar a un portal y quiero conocer el rendimiento financiero de este gobierno, ¿por qué tengo que dar 20 vueltas? ¿Por qué tengo que dar más de 20 clics? Y no doy con la información, porque como no estoy dedicado a este tema, entonces se vuelve un tema del segmento de investigadores, del segmento de transparentólogos, de organizaciones enfocadas al tema y de medios de comunicación. Claro, y en resumen yo creo que el problema de la transparencia en Puebla es un problema de contrapesos, es decir, no hay entidades, no hay poderes que le digan a la autoridad, ábrete, informa y comunica. Y entonces lo que hay que trabajar es en la necesidad de crear contrapesos, Así es. porque pues si nos queremos sentir los superhéroes para detener lo No, que eso viene, es imposible. Coincidimos. Pues Norma Estela Pimentel, ¿algo para concluir? Pues mira, comentaba yo al principio, hablar de transparencia es hablar de ideales, es hablar de principios, es hablar de ser constitucional, pero también es de volverlo práctico, de volverlo accesible, y yo creo que no se trata de pensar que esto ya valió, sino se trata de replantear qué viene, qué sigue y cómo vamos a construir esos contrapesos. Y yo creo que ahí definitivamente pues los ciudadanos vamos a tener que estar muy al pendiente, salir, no, entonces ya valió, si los y ciudadanos estar, pendientes, bueno, pero quienes no estén pendientes, ahí No, van a no, estar no. la prensa y va a estar la La ciudadanía prensa, empujándolo jamás será también. vendida. Muy bien, pues Norma Estela, gracias. Muy Gracias buenos a ti, días y que le vaya Alejandro. muy bien. Excelente. Vamos a una